Jóvenes ilustres, muy buenas tardes. Estamos hoy con ejercicios de matemáticas. Vamos a ver un ejemplo de derivadas. Y bueno, específicamente para saber cómo es que la derivación logarítmica funciona. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra función. Como podemos observar, tenemos varios productos, tenemos muchas multiplicaciones. Y bueno, entonces, si nosotros quisiéramos obtener la derivada de la función f de x por el método convencional, bueno, tendríamos que utilizar la fórmula u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, utilizando esta fórmula tendríamos que aplicarla primeramente aquí, considerando al coseno como u, al seno como b, después todo lo que nos salga como u, x a la cuarta como b, todo esto como u, y esto como b, todo esto como u, y esto como b, y al final, bueno, aplicar esta fórmula para cada uno de los pasos que les acabo de mencionar. Bien. ¿Es posible obtenerla de esta manera? Sí, pero bueno, es un trabajo sumamente laborioso, es un trabajo sumamente tardado y pues bueno, la verdad es que acabaríamos mañana. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la derivación logarítmica para este tipo de funciones. Recordemos que la derivación logarítmica es, digamos, la técnica para manejar, para obtener la derivada de funciones que tienen muchos productos, que tienen una división con funciones largas, ¿no?, que se nos puedan complicar por las fórmulas convencionales. Y bueno, consiste en aplicar algunas de las propiedades de los logaritmos, algunas fórmulas de la derivación del logaritmo natural para la obtención de toda la derivada de esta función. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros tenemos que recordar que la derivada de una función dentro de un logaritmo natural va a ser igual a 1 sobre la función multiplicado entonces por la derivada de la función. Entonces, a partir de esta fórmula es a partir de donde nace, ¿no?, esta técnica. Entonces, si nosotros queremos obtener la derivada de la función, pues no hace falta más que despejarla de aquí, de toda esta expresión, y nos quedaría como la derivada precisamente de la función va a ser igual a la derivada de la función dentro del logaritmo multiplicado por la función. Esto está dividiendo, lo pasé multiplicando, este 1 por la derivada de la función, bueno, nos va a quedar la derivada de la función y ya tenemos entonces de este lado nuestra formulita. La voy a escribir de acá para tener un poco de más espacio. Nos dice que la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la función dentro de un logaritmo multiplicado por la función misma. Bien, la marcamos aquí para que no se nos olvide y esta es precisamente la que vamos a ocupar. Bien, entonces ya tenemos los factores que debemos obtener para la derivada de la función. Entonces lo primero que debemos hacer es, bueno, ya tenemos la función, es esta misma, y bueno, vamos a obtener este factor de acá. Entonces lo voy a poner en negro para la diferenciación. Vemos que la derivada de la función dentro de un logaritmo, para obtener este factor lo que debemos hacer es poner a toda esta función dentro de un logaritmo natural, entonces de coseno de x por el seno de x por x a la cuarta por la raíz de x al cuadrado más 1 por la tangente de x al cubo menos 4. Bien, ya hemos puesto toda la función dentro de un logaritmo y aquí es donde tenemos que tener bien en cuenta las propiedades de los logaritmos. Nosotros tenemos que, si tenemos un logaritmo natural de a por b, recordemos que el logaritmo natural se encuentra en base e, no es necesario ponerlo, por eso se indica que es natural o neperiano, va a ser igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Estas propiedades son aplicables siempre y cuando los logaritmos se encuentren dentro de la misma base, porque bueno, de otra forma no son válidas. Entonces, sabiendo esto, bueno, vamos a aplicar esta propiedad en todos estos productos y vamos a tener que logaritmo natural de coseno de x más logaritmo natural de
seno de x más logaritmo natural de x a la cuarta más logaritmo natural de raíz de x al cuadrado más 1 más logaritmo natural de tangente de x al cubo menos 4. Bueno, esta va a ser entonces nuestra expresión. Ya hemos aplicado la propiedad de los logaritmos de este lado, ya digamos como vamos desmenuzando la función. Y ahora bien, la siguiente fórmula que tenemos que tener en cuenta va a ser que la derivada de una función dentro de un logaritmo natural, como ya lo vimos de aquel lado, va a ser igual a 1 sobre la función multiplicada entonces por la derivada de la función. Entonces ya tenemos entonces aquí, podemos aplicar, ¿no?, esta fórmula dentro de cada uno de estos factores que están separados por el signo más. Y bueno, vamos a hacerlo. Entonces, decimos aquí que existe un 1, ¿no? Antes del logaritmo natural no se pone, damos por hecho que existe un 1, y por eso tenemos que 1 sobre coseno de x multiplicado por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Y bueno, vemos que menos seno por 1 nos va a dar menos seno. Esto lo podemos escribir acá para tener espacio. Menos seno de x. Bien, ahora más 1 sobre el seno de x multiplicada por la derivada del seno, que es coseno de x. Ahora bien, coseno por 1 nos va a dar coseno. Lo expresamos de este lado. Coseno de x. Ahora bien, más 1 sobre x a la cuarta multiplicado por la derivada de x a la cuarta, que va a ser 4x al cubo. 4x al cubo por 1 nos va a dar 4x al cubo. Más, ahora bien, en este caso, nosotros sabemos que cuando un factor se encuentra dentro de una raíz, es lo mismo que estuviera elevado a la potencia de un medio. Por lo tanto, si nosotros aplicamos entonces de nuevo otra propiedad de los logaritmos, vemos que este exponente lo podemos pasar de este lado multiplicando y dejar este factor aquí. Entonces vamos a hacerlo. Nos quedaría como un medio logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ahora sí, ya podemos entonces hacer la derivada en este caso. Y entonces en estas, las anteriores, vimos que había un 1 dentro de estos logaritmos naturales, antes de estos logaritmos naturales. En este caso va a haber un medio, por lo tanto va a ser distinto. Nos va a quedar como un medio sobre x al cuadrado más 1, multiplicado esto por la derivada de x al cuadrado más 1, que va a ser 2x. Y bien, 2x por un medio nos va a quedar como x más el logaritmo natural de tangente de x al cubo menos 4, que vamos a tener que es 1 sobre tangente de x al cubo menos 4, multiplicado por la derivada de esto. Aquí hay que aplicar un poquito de la regla de la cadena, que va a ser secante cuadrada de x al cubo menos 4, por la derivada de esto, que va a ser 3x al cubo. Bien, entonces secante cuadrada de x al cubo menos 4 por 3x al cuadrado por 1, bueno, nos va a dar esto, que está aquí de este lado. Lo podemos pasar acá. Por 3x al cubo. Bien. Así es como ya hemos obtenido entonces este factor que tenemos acá. Recordemos que este igual representa a este factor. Ahora lo único que debemos hacer es multiplicar todo esto por nuestra función original para obtener entonces la derivada de la función. Bien, aquí podemos hacer algunas propiedades trigonométricas. Seno sobre coseno nos va a dar, aquí hay un menos, nos va a dar tangente de x. Coseno sobre seno nos va a dar cotangente de x. Aquí, bueno, pues no hay mucho que hacerle.
la podemos dejar igual. Más secante cuadrada de x al cuadrado menos 4 por 3x al cuadrado sobre tangente x al cubo menos 4, ya la tenemos acá. Entonces, lo único que debemos hacer para sacar de esta manera la derivada de la función f de x es multiplicar esto por la función original, que bueno, lo vamos a poner expresado como la función, ¿no? Por cuestiones de espacio, ya no tengo espacio para poner acá, pero sabemos que esta función va a ser la misma que esta, le podemos poner aquí en azul para que quede más claro. Vale. Entonces, esta fue entonces la técnica de derivación logarítmica. Vemos que es una técnica sumamente conveniente para funciones que tengan muchos productos. Vemos que se vuelven, teniendo claras todas las propiedades, se vuelven nada más que sumas y restas, y es cuestión de saber derivar estos denominadores. Nada complicado, a diferencia de que si lo hiciéramos con la técnica convencional, que bueno, nos llevaría muchísimo tiempo. Muchas gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook, ahí me pueden publicar algunas dudas que tengan acerca de matemáticas o de alguna otra cosa. Si se las sé responder, con todo gusto las veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo trabajos de matemáticas, de física, de química y un poquito más. Muchas gracias.